Parece que Alegreta se ha ido. Esto indicaba una publicación en Reddit de hace más de 7 años. Esta usuaria, realmente ha sido una incógnita en la página, una mórbida e incómoda pregunta que parece no responderse. Se volvió famosa en el pequeño medio por sus preguntas, pero al más puro estilo de los trolls de su época, ella no tenía respeto por nada ni nadie. Al punto, de acabar con un gato, solo para ver cómo se sentía. Aunque poco se sabe de ella como persona, más de alguna vez nos dejó pequeños pasajes de su vida, que no hacen más que inquietarnos. Por ejemplo, ella afirmaba que necesitaba ver cientos de horas de gore, para así saciar su sed de sangre y no salir a la calle, acabar con todos. Una de las preguntas que más impacto llegó a causar, fue aquella donde cuestiona, ¿cuál es el mejor lugar para hacer un ataque armado? Pero al final su cuenta quedó suspendida, creando un debate de si realmente era motivo el hacer preguntas aterradoras para suspenderle la cuenta. Aunque por preguntas como, ¿está moralmente mal comprar un hámster solo para disfrutar cortándolo? Realmente no hay forma de justificarla. Y la mayoría acuerda que seguramente la próxima vez que se sepa de ella, será en un caso de impacto, y seguramente, muy aterrador. Este tema es profundo, oscuro, y realmente extenso. Tanto, que sería imposible englobar toda la historia en menos de una hora, sin embargo, creo que puedo darte una idea de lo que trata. The Southern Dandu. Era un podcast que se dedicaba a justificar el abuso a animales, así como también el uso de algunos métodos, para aprovecharte de ellos. Esto ya de por sí es turbio, pero más es que haya tenido tanto apoyo por parte de cierto público. Sin embargo, lo más asqueroso, son algunos personajes, tal vez una secta, que se llamaba los zoosádicos, que se involucraron en el tema, y realmente sus actos son tan horribles, que no podría adentrarme en ellos. Por ejemplo, Kero el lobo, fue acusado de abusar de menores, animales y muertos. Al igual que Snake Tin. Y también, el grotesco, Doug Stink, que tenía un rancho dedicado al abuso de animales y la venta de estupefacientes. La historia se amplía, teniendo varios matices y subtramas, las cuales concluyen con la captura de algunos, y la muerte de otros. Un extraño juego que por su rareza ha quedado algo olvidado. Pues como sabrás, el Famicom, es una consola de Japón, que nunca llegó a América, pero que sí tuvo su contraparte llamada NES. Por lo que muchos juegos quedaron ocultos, o incluso perdidos para los fanáticos de ciertas franquicias. Es así como pocos saben que la línea de Shin Megami Tensei, tiene 3 juegos para esta plataforma, los cuales son bastante novedosos para su época, y que sin duda son una experiencia diferente. Imagina por un momento ser un dios, sentir en tu carne mortal, la divinidad. Pues algo así presentan las personas que padecen el síndrome de Jerusalén. Ya en este canal hemos visto lo que es capaz de hacer la mente, pero sobre todo, lo que es capaz de hacernos cuando tiene un capricho que nuestra racionalidad no puede comprender. Imagina el nivel de adoración que debe tener una persona, para que con el simple hecho de visitar un lugar como Jerusalén, se sienta como el próximo Mesías. Este trastorno no es algo que solo pase en la zona, pero sí le hace más evidente. Pues los rasgos pueden ser sumamente intensos. Pero, hay un punto muy curioso en todo esto, pues las religiones por lo general, suelen interpretar los delirios y alucinaciones, como manifestaciones divinas. Por eso digo que esto no solo para sí, pues las alucinaciones por paranoia o por un exceso de creencia en algo, son excesivamente común. Pues cuando la mente quiere ver algo, no importa que tanto nos tenga que dañar la cordura, sería capaz de encontrar a Dios en cualquier masa amorfa. Es curioso pensar cómo los humanos nos parece más lógicos creer que existen extraños mundos de dimensiones inexplicables, antes de pensar en alucinaciones o en rasgos de esquizofrenia. Supongo que es fácil para alguien que no existe valorar la existencia de los demás. Tal vez ya has escuchado este suceso, pues se trata de uno de los criminales más famosos de la historia. El caníbal de Rotemburgo, es una de las historias más sonadas en el internet, pues se relata que este buscaba en foros a personas que desearan ser comidas.
Y así, entre tanto buscar, encontró una víctima, o quizás un compañero en su extraño viaje por los fetiches. El acontecimiento fue atroz, haciendo hincapié en que ambos querían amputar el pene del hombre que fue comido, el cual, disgusto de su propia carne por voluntad. Y así, siguieron con su orgía, en toda la amplitud de la palabra. Hasta que Armin decidió acabar con el otro, descuartizándolo, y grabando todo lo ocurrido. Sí, quizás lo más turbio de los hechos, es que todo está guardado en la memoria de alguna antigua cámara, refugiada en un cuartel policial. Sin embargo, algunas fotos se han filtrado, donde si bien no vemos el suceso, son bastante gráficas, descriptivas, y sobre todo bizarras. Pero por suerte, el acto completo no está disponible para nosotros, y esperemos que así siga siendo. Uno de los criminales más conocidos y a su vez desquiciados. Charles Manson era el líder de una secta que se componía de gente inadaptada como tú, y como yo. Pero que no eran tan chéveres como nosotros. Se trataba de jóvenes, que se dedicaban a fumar hierba, y buscar cariño en otros, algo que Manson sabía darles, pues cumplió con todo lo que necesitaban, una familia, una razón para vivir, y algo en lo que creer. Esta unión cometió algunos de los asesinatos más impactantes del siglo pasado. Por lo que han ganado un horrible nombre, en lo que se refiere a grupos sectarios, siendo tal vez el más famoso de estos. Uno de los artistas más extraños. Sin embargo, el video más controvertido atribuido a Marilyn Manson se llama Groupie. La leyenda de la cinta dice que fue grabado por la banda durante su gira Anticristo Superstar. Y muestra una fanática que fue torturada por Marilyn. Según la historia, el metraje fue capturado en una videocámara de mano y muestra a Manson ordenando a la groupie para que hiciera actos de todo tipo. La película comienza con el cantante informando a sus invitados que la chica será grabada. Cuando ella llega, el juego toma un giro extraño. Después de aquí, el video toma un tinte oscuro, donde la chica es torturada, mientras que los compañeros de Manson se sienten incómodos con los actos que éste llega a hacer. El videoclip está perdido, pero se dice que se muestra en algunos conciertos, o por lo menos la parte final, ya que son extremadamente pocos los que lo han visto completo. Como la mayoría de cosas en México, esto solo es un rumor. Pero como los muchos otros, juega con la vara de la verdad, al punto de hacerte dudar de si existen seres tan abominables, como para cometer estos actos. Se dice que en algunas zonas de Tijuana, donde solo se tiene por ley, la de Herodes, o te chingas o te jodes, y todo está permitido menos la moral. Es así como se han creado muchas leyendas que se originan ahí. Una de las más famosas, es la de Mexican Sugar Dancing, que es como su nombre indica, un esqueleto mexicano, que se usa similar a una marioneta, para dar bailes y jugar con él. Se cree que se utilizan huesos humanos reales, pero nada descartaría que también se hayan usado cuerpos con vida o pronto a perderla. Que solo valía para entretener a grupos de morbosos, en cantinas o bares cuyas paredes habrán visto lo que nosotros de 20 vidas. Se creía que, por ejemplo, el video de Obedece a la Morsa, era de uno de estos espectáculos. Pero realmente sabemos poco sobre si alguna vez llegó a pasar lo aquí relatado, pues, como todo lo que ocurre en México, es tan solo un rumor. Imagina que las cosas no dependen de ti. Que el mundo a tu alrededor no es más que una suerte de aleatoriedad predeterminada, por absurdo que esto suene. El determinismo es la idea de que ya todo está programado, y nuestra vida no es más que una película dirigida por una fuerza alterna. Hay que decir que esto involucraría la posibilidad del destino. Lo que le quitaría todo tipo de mérito o valor a tus actos, pues ya estaba programado para que así sucediera. Pero más aterrador, sería que si esto fuese real, no habría razón para juzgarte en caso de que cometas un crimen, pues ya estaba determinado que esto ocurriría. Dándote impunidad, ya que en este universo no existe el libre albedrío. Sin embargo, el determinismo es una idea antigua, y tan agobiante, como el pensar que todo depende de la suerte.
Pues, podemos decir que está relacionada a una época donde parecía que el universo seguía patrones, y quizás, a su par, los hombres también lo hacían. Sin embargo, si la física cuántica nos revela que el propio universo es incierto, ¿qué nos hace creer que nosotros no lo somos? Entre la verdad y la mentira, este es un tema del que desconozco su profundidad y que tanto pertenece a la narrativa colectiva. Se dice que al llegar los españoles a México, y una vez colonizado el país, se dieron todo tipo de actos atroces. En principio sabemos que se quemaron muchas obras y registros de las divinidades prehispánicas, pues estos serían dioses paganos, que contradecían la verdad cristiana. Pero por otro lado, se relata que los europeos realmente tuvieron un nivel de sadismo e intolerancia frente a los mexicanos, llegando a acabar con sus hombres y abusar de sus mujeres. Algo grotesco. Pero personalmente no entiendo por qué es un pasaje que enerve el odio entre los mexicanos, pues si has seguido mi serie de países, sabrás que en cada guerra se lleva a cabo esto, y que es una práctica que los mismos mexicanos han hecho, en especial contra nosotros. No sé, es curioso como comúnmente cada que hay un nuevo presidente en el país, tenemos nuevos héroes patrios, y nuevos villanos en nuestra historia. Como es tradición, a los judíos se les retira el prepucio cuando nacen, por lo que no se descartaría que a Jesús le debió haber ocurrido esto. Aunque creo que esto no es directamente mencionado en la Biblia, pero sí en los testamentos apócrifos. Sin embargo, sí existen registros del prepucio de Dios, por más absurdo que esto suene. Existen varias iglesias, o pueblos que afirman tener el prepucio de Jesús, pues realmente resulta una reliquia de mucho valor. Pero como comprenderás, muchas de estas historias, son solo alegorías, de una ficción bíblica, y no un hecho real. Por ejemplo, una de las historias que se cuentan, es que la reliquia fue dada por los ángeles a un grupo de monjes. Sin embargo, este se perdió y terminó siendo encontrado por un obrero de forma accidental. Pero, a la par que esto ocurría, otras iglesias alegaban tener el prepucio. Y con el tiempo se ha ido borrando de la historia, dejándolo en esa parte de la narrativa cristiana que es mejor olvidar. Santa mierda. A veces es lo único que se puede decir. El problema con este extraño canal, surge cuando subió un video titulado "Saliendo del closet" sobre algunas cosas. Pero no trata de lo que podías pensar, sino que admitió que le gustaba tener sexo con animales, y trataba de justificar esa bestialidad. Dijo que le atraían específicamente los perros, y también comparó eso con ser gay. Debido a esto, muchos youtubers le atacaron. Aunque las cosas empeoraron, cuando empezó a pedir fotos eróticas a menores. Y también organizar su fin con otro. Como imaginarás, esto le trajo más odio, lo que le llevó a cerrar su canal, y después decir que sería internada en un psiquiátrico, por sus crecientes problemas mentales. Sin embargo, la historia no termina ahí, pues más tarde, haría una publicación, donde decía, que ya acabaría con todo. Y no se ha vuelto a saber nada de ese ser. Porque todos los dioses tienen que ser en cierto sentido tan ortodoxos, porque todos son figuras aterradoras o humanas. Porque no puede haber un dios que simplemente sea un espagueti volador. Así se funda la religión del espagueti volador, que surge para burlarse de las muchas ideas absurdas y caprichosas de las otras creencias humanas. La historia surge de un momento donde las escuelas laicas de Estados Unidos comenzaron a enseñar evolución, lo que según algunos padres, es un tipo de religión. Y por decreto popular, se pidió que se enseñaran la misma cantidad de horas, sobre el evolucionismo, como del cristianismo, pues según ellos, ambos tenían el mismo grado de fundamentos científicos. Es por esto que surge el pastafarismo, que buscaba ser enseñado en las escuelas, a modo de parodia, que ganó mucha popularidad porque nada impediría que Dios sea un enorme espagueti volador. Las escuelas entraron en un debate, pues por absurdo que parezca, esto tenía sentido, ya que si agregaban una religión, tenían que agregarlas todas. Por lo que entendieron el mensaje, y decidieron ya no incluir religión en escuelas públicas. Y todo gracias a nuestro Señor el espagueti volador.
Creo que este tema no tiene mucho que rascar. Tal vez hayas conocido un anime presuntamente falso, llamado Go for a Punch, el cual es uno de los casos de los media más famosos que alguna vez hubo. Sin embargo, este no es un caso relacionado con el suceso, sino con otro supuesto anime que originó la leyenda. Misil Go Pungo Geum fue un anime amateur creado en Corea del Sur, por un grupo de animadores experimentales, que trataban de recrear algunos miedos. Según se describe, el anime era violento, similar a Go for a Punch, pero con un decremento de calidad bastante notorio. Según se relata, este anime posteriormente fue distribuido por Dream Film Corps. Sin embargo, esta obra sería enterrada por el tiempo, y crearía lo que conocemos como Go for a Punch. O al menos eso relata un usuario de YouTube, el cual, tal vez no es muy de fiar, pues usa elementos típicos, como que lo sacó de la Dark Web, o que curiosamente olvidó la página donde lo vio. Un punto que es un preámbulo del siguiente y último video de esta mega colaboración. Pues, el 18 de noviembre de 1978, ocurrió uno de los sucesos más dramáticos de la historia moderna, ya que se trata del mayor suicidio colectivo que alguna vez hubo. Es en este evento, y en Líder, donde surgió la inspiración para la creación de Outlast 2. Si bien, todo el juego es una referencia al suceso, pues está ambientado en un pequeño pueblo sectario donde al final de todo lo que sucede en el juego, se decide cometer un suicidio masivo, porque estos habían dejado de obedecer al líder. Pero realmente te recomiendo que veas la siguiente parte, para que conozcas una historia realmente horrible, por igual que impactante. Amputar dedos es algo muy común, lamentablemente para algunas personas. Pues, existen enfermedades como la diabetes, que pueden llevarte a tales extremos. Sin embargo, aquí lo veremos desde el punto de vista más amargo posible, pues, como seguramente ya sabrás, existen muchas mafias, y grupos criminales que utilizan esto para torturar a sus víctimas. Tal vez los más famosos sean la Yakuza, pues es una práctica que ya pertenece a su propio código, pues aquel que no se comporte con la propiedad que debe o cometa ofensas, será castigado con el corte de un dedo, lo que le impedirá sujetar katanas, y dejaría a esa persona inútil para el combate. Sin embargo, también sirve para identificar a antiguos miembros del grupo. Si bien, no podemos afirmar que este fue el primer narco video, pues se trata de un mundo del que sabemos poco. Pero podríamos intuir que es uno de los más antiguos, ya que data de 1989. Un narco conocido como el venezolano, enamoró a la esposa del líder del cartel de Sinaloa, el cual tenía una rivalidad con el cartel de Tijuana y el de Guadalajara. Fue así como el venezolano llegó de infiltrado, y se le tuvo tanta confianza, que llegó a convencer a Guadalupe, la esposa del líder, para escapar de sus hijos con $2 millones. Sin embargo, esto era una trampa, y lo que pasó a continuación es lo que nos trajo aquí. Pues, Guadalupe fue ejecutada, y su cabeza enviada a Don Héctor, junto con una cinta de video, donde se mostraba cómo arrojaban a sus hijos desde un puente. Si bien, no sabemos si esto es una leyenda, o una realidad, puede que sí haya existido tal video, pues algunos medios lo respaldan, así como voces anónimas del mundillo. Pero si alguna vez existió, posiblemente este haya sido destruido por Héctor, y se desconoce si existían más copias. Por desgracia o por suerte, no encontré mucho de este tema. Si bien, recuerdo haber escuchado sobre esto, mi memoria falla bastante, y me sorprende que parece ser que nadie lo haya comentado en ningún lado. Por suerte, hay un video donde un usuario que hace una crítica de la reacción al infame video de Daisy Destrucción, y podemos recrearlo un poco. Parece que el video fue subido en un canal con lo que algunos integrantes de Que Parió estaban colaborando. La chica dueña del canal les puso este video, como si fuese una especie de reto, y mientras ellos se horrorizaban, y se mostraban seriamente incómoda, ella parecía que disfrutaba lo que veía. El video fue borrado en muy poco tiempo, y los integrantes de Que Parió alegaron en todo momento que esto era actuado. Sin embargo, la chica no salió mucho más con ellos, y aunque el video se ha intentado recuperar, siempre termina desapareciendo.
La muerte de Marilyn Monroe siempre fue un verdadero misterio. Pues, aunque hay datos que se pueden confirmar, como por ejemplo, que fue víctima de una sobredosis accidental, realmente siempre ha tenido una incógnita, que se englobaría en una pregunta. ¿Dónde estaba Bob Kennedy esa noche? Era conocido que la actriz tenía un amorío con el hermano de John F. Kennedy. Y sobre el fallecimiento, se sabe que la noche del suceso, ella empezó a consumir, y en su desesperación llamó a su psiquiatra, el cual alarmado fue, solo para encontrarla ya sin vida. Aunque existen varios testimonios, llamadas y video, que demuestran algo diferente. Pues, se cree que esa misma noche, pudo haber tenido una discusión con Bob Kennedy, que la llevó a drogarse en la casa de este, y teniendo la sobredosis en ese lugar. Después una ambulancia le recogería mientras ella aún vivía, pero, se les dio la orden de que fueran a la casa de ella primero, y después al hospital, para aparentar que el incidente ocurrió ahí. Fue por esto que la actriz no fue atendida a tiempo y falleció. Después borrando toda la historia, y formando una realidad alterna, donde el hermano del presidente no tuvo nada que ver. Y no fue hasta hace poco, que se descubrió la participación de este en el acto. Y volvemos con los usuarios extraños de Reddit. En esta ocasión, tenemos algo similar a lo anterior, un pobre desgraciado, con la mente atrofiada de tanto vergor. Sin embargo, este ansiaba su final, por lo que tomó una serie de curiosas decisiones. Empezó a llamar la atención, cuando comenzó a hablar de cortar su propio pene y después comerlo. Según él relataba, había estado en muchos psiquiátricos, y tuvo todo tipo de ayuda, pero la medicina no le funcionaba, y encontraba paz en las drogas. Lo que poco a poco lo fue llevando a un camino de locura, del que solo veía una salida. Por lo que comentaba, él intentó cortarse a sí mismo, pero no lo soportó y por eso, se acabó disparando en el miembro. Una de sus últimas publicaciones, decía que estaba buscando a alguien, para que acabase con él. Pero si crees que este relato es falso, no te culpo, yo tampoco quise ver las imágenes que publicó, donde mostraba el disparo. Aunque existe una teoría, de que todo esto fue un teatro inventado por él. Realmente se disparó por accidente, pero para justificar su posesión de armas, y no quedar como un imbécil, inventó todo lo demás. Algo que se puede decir, porque existe una noticia que habla justo de un hombre al que le pasó eso. Sin embargo, no hay pruebas que los relacionen, más allá de que ambos sufrieron la misma desgracia. Vaya, un final turbio para este viaje. Chamula Power es un mundo difícil de tratar. Principalmente, porque no se trata de una sola cosa, sino de todo un lugar, lleno de las más turbias situaciones que podamos imaginar. Esto es para las personas fuera de México, para que comprendan la extrema realidad que vive el país, y que poco sale a la luz. Chamula, es un pueblo de México, que parece no tener leyes o moral. Un lugar bastante relacionado con las fuerzas oscuras del narco, y que incluso el ejército ha temido entrar en la zona. Por lo que no es de extrañar que se cometan este tipo de situaciones. Chamula Power es una red de venta de armas y explotación. Lo primero hasta cierto punto lo podemos comprender, pero lo segundo es más extraño de lo que imaginas. Su objetivo era distribuir el no porno. Quizás una de las vertientes más oscuras de los fetiches humanos. Como tal, no puedo describir lo que se llega a ver en esos vídeos, que según se ha investigado, son de fácil acceso, pues puedes comprar DVDs en los mercados de la zona. Uno podría imaginar qué tipo de contenido contienen, y posiblemente ninguno de los vídeos sea consentido, y no solo me refiero a la grabación. Como imaginarás, los principales afectados son menores, y si bien, hasta donde se sabe estos vídeos no son violentos, suelen tener redes donde extorsionan a las jóvenes, para que creen este contenido, y de ser posible, inviten a más personas. O al menos esto pasa con las que corren con suerte, pues las chamulitas, como se les conoce a las mujeres de la zona, no tienen ningún tipo de derecho, y son tratadas como meros objetos de placer, en el sentido más mórbido y extendido de la expresión. Es por mucho, una de las zonas, más turbias, no solo del país, sino también del mundo. Pues banalizando un poco, esto que he relatado, no es nada, con la cantidad de venta de personas, secuestros, y crímenes de todo tipo que se dan a plena luz.
Me gustaría tomarme en serio este puesto, ya que es el último, pero considerando todo lo que hemos visto en este canal, y lo trágico y delicado que resultaron los sucesos de Hiroshima y Nagasaki, me niego a ver esto como otra cosa que no sea una gran estupidez. En internet ha surgido el rumor de que las bombas atómicas nunca se han lanzado, y la razón es porque en esas ciudades se puede vivir hoy en día, y en Chernóbil no. Realmente no ocupa ser un genio para comprender esto. La radiación de Chernóbil, aparte de ser más intensa, estuvo al nivel del suelo, lo cual provocó que la radiación fuese absorbida y se conserve por muchos años. Por el lado de Japón, las bombas no llegaron al nivel del suelo. Y como alguna vez comentamos, realmente el efecto era más parecido a una bola de fuego cayendo sobre las ciudades, que una radiación que te degenera con el tiempo. Fueron dos sucesos muy diferentes, y es simplemente absurdo compararlos. Pero supongo que así es la realidad, esquizofrénica, fragmentada, conveniente para algunos, moldeable, pero sobre todo, humana. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó.